Quitad la piedra. ¿Cómo es el nombre? ¿Me ayuda? Quitad la piedra. Vamos a hablar de un personaje que de pronto hemos escuchado, y es un personaje llamado Lázaro. Un hombre que en algún momento hemos leído, hemos escuchado de alguna historia. Un hombre que muere, pero un hombre que el Señor resucita. Y por lo tanto, vamos a leer la palabra para poder a través de la palabra aprender un poco, y lo que el Señor colocó en mi corazón, sé que nos va a bendecir. Voy a trabajar en el libro de Juan, capítulo 11, verso 11 en adelante, va a estar allí en la pantalla, usted me puede seguir. Dice la palabra: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le dijo el Señor Jesús a los que estaban con él ahí reunidos. Lo voy a volver a repetir. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Siguiente verso dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Siguiente verso: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué había pasado con Lázaro? Había muerto. Voy a retroceder un poco la historia. Lázaro tiene dos hermanas, María y Marta. ¿Cómo se llamaban? María y Marta. María y Marta. María y Marta van a buscar al Señor Jesús. Le dicen: Señor, mi hermano Lázaro, al que tú amas, al que tú estimas, está muy enfermo. Está muy enfermo. ¿Será que tú puedes venir a sanarle? Porque tú eres el Maestro, tú eres el Cristo, y si tú vienes, sé que algo sobrenatural va a suceder. Pero entonces Jesús hace algo que uno no entiende, y que así nos puede pasar a nosotros. Él dice: después yo voy, que esa enfermedad va a ser para algo glorioso. Y no se entendía. Y él se fue a otro lugar. Usted puede buscar allí después la palabra. Fue a otro lugar y estuvo 2 días. Parece que le hiciera el feo a María y a Marta. Le dice: mi hermano está enfermo. La idea era que Jesús saliera corriendo, pero Jesús dice: no, yo después voy. Y que a María y Marta, yo me imagino, pero bueno, no entiendo al Maestro. No que era nuestro mejor amigo, no que era el que venía a cenar allí en casa con nosotros y nos va a hacer esperar. ¿Qué tal que mientras vayamos, mi hermano muera? Y efectivamente, Lázaro muere. Iglesia, entonces, para una primera introducción, nosotros a veces no entendemos a Dios. A veces el Señor nos hace vivir circunstancias que no entendemos. Yo creo que María y Marta se fueron entre las dos caminando, pero bueno, ¿qué pasó? Y ahora, ¿será que mi hermano? Vamos corriendo, vamos a aplicarles pañitos de agua tibia, vamos a hacer algo, a bañarlo, a ver si el Maestro mientras tanto va llegando. Y él, cuando se encuentra con sus discípulos, le habla a ellos acerca de que duerme, pero ellos no entienden tampoco que Jesús ya les estaba diciendo: ya murió, ya Lázaro murió. Iglesia, ¿qué puede estar pasando a nuestro alrededor que no entendemos y que oramos y no vemos la respuesta? Lo mismo le sucedió a María y Marta. Ellas buscaron del Señor, y cuando buscamos del Señor sabemos que cosas grandes suceden. Pero ¿y si no? ¿Y si no llega el milagro de una vez? ¿Y si no viene la respuesta de una vez? Quiero decirte algo: no llega de una vez, porque está en proceso esa respuesta. Alguien dígame algo. Amén. No llega de una vez, porque el Señor está esperando para glorificarse. Él le dijo a María, Marta, pero no la entendieron: tranquilas, que esa enfermedad para que yo me glorifique. Y cuando se encuentra con los discípulos, él ya murió. Y los maestros de pronto allí estaban confundidos. Y bueno, ¿y ahora? Ha muerto. Y entonces ellos van a donde estaba el muerto. Ellos van hacia ese lugar y sucede algo, que es el título que estamos trabajando el día de hoy. Ahorita lo vamos a revisar en la escritura. Entonces, amados, en esta primera parte, recuerde, podemos estar confundidos un poco con lo que nos está sucediendo, pero vamos a ver qué sucede. La historia se pone interesante. Entonces Jesús, eso está en el verso 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra
puesta encima. ¿Qué tenía? Una piedra. Una piedra. El muerto estaba dentro de una cueva y había una piedra en ese lugar. Pero luego dice el verso 39, dijo Jesús, quitad. ¿Qué dijo? Quitad la piedra. ¿Cómo es el título de esta noche? Quitad la Ahorita me va a entender. Quitad la piedra. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya. Hiede es que huele mal, huele feo, ya. Hiede ya. Porque es de 4 días que había muerto. Yo creo que ellas dirían en su interior, claro, Señor, tú no viniste a tiempo, te fuiste a otro lugar 2 días de camino y cuando te devolviste otros 2, lleva 4 días ya muerto. Lleva 4 días ahí ya muerto, Señor Jesucristo. ¿Para qué quitamos la piedra? Eso huele mal. Iglesia, nuestro sueño puede ser que huela mal para otros. Esa esperanza de que se restaure nuestra vida, nuestro matrimonio, esa esperanza de que vamos a cumplir un propósito. Me encanta hablar de fe. Puede estar muerto. Puede ser que otros digan, ya, no insista, no siga más. Hiede ya. Llevan 10 años en lo mismo, 3 meses, 4 meses, 5 años luchando por eso, luchando por una empresa, luchando por un matrimonio, luchando por los papeles, luchando por ese hijo, luchando por lo uno, por lo otro. No insista. Puede pasar, ¿cierto? Puede suceder. Porque expertos hay que sirven para señalar, para criticar y para decirnos, no puedes. No tienes el código, no tienes la edad, no tienes el llamado, no tienes la cédula, no tienes el papel, no tienes lo uno y lo otro. Fue lo que sucedió con esta mujer allí. Marta le dijo, mi hermano, hiede ya. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí, Señor Jesús? Consuélate con que ahí está. No sé si nos quieren decir algo más de consolación. Le dijo, quitad la piedra. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Quitad la piedra. Verso 40. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No te he dicho, iglesia de Chivas, no te he dicho que si crees verás La gloria de Dios. Sencillo, creer. Debemos creer para nosotros ver la manifestación del Dios Todopoderoso. Él estaba ahí con ellos. Les digo, ¿no les he dicho que si creen va a ver la gloria de Dios? Ahora, amados, se me viene algo a la mente para trabajar allí en la palabra. Jesús iba a resucitar a Lázaro. Como ya conocemos la historia, de pronto ya sabemos que efectivamente lo resucitó. Yo me pregunto, un hombre con tanto poder llamado Jesucristo, que iba a resucitar un muerto, ¿será que él no podía quitar la piedra con un chasquido de las manos? Pues sí, ¿cierto? ¿Será que él no, al más estilo de Hollywood, podía decir, piedra, levántate, piedra, vete a la derecha, y piedra cae? ¿No lo podía hacer? ¿Sí lo podía hacer o no? Iba a levantar un muerto. ¿Lo podía hacer? Lo podía hacer. La pregunta es, me vieron la pregunta, ¿y por qué no lo hizo? Iglesia, porque aquí empieza el desarrollo del mensaje. Porque Él no va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Él no va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Él no va a orar por ti. Él no va a ir a llevar la hoja de vida por ti. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Él no va a tocar la puerta a ese familiar para decirle, ¿me perdonas? O para decirle, te amo. Iglesia, queremos ver la gloria de Dios. Hay que accionar cuando Él nos dice algo. Él les dijo, quiten la piedra. Y yo diría, pero ¿para qué la vamos a quitar? Eso le toca a ustedes. Yo hago el milagro. Ustedes quiten la piedra. Es decir, tú y yo hacemos lo natural, que Él hace lo sobrenatural. Alguien dígame gloria a Dios. A veces nos distraemos. A veces nos confundimos por la piedra que vemos ahí. Esa piedra tiene varios nombres. Hoy quiero hablar de alguna de ellas. Quiero tan solamente dejarte sembrado algo. Pero con que nos vayamos con el título, quitad la piedra, y tú entiendas el mensaje. Sé que las piedras que el enemigo nos va a poner de aquí en adelante, vamos a tener la capacidad, en el nombre de Cristo, de remover esas piedras. Porque con la ayuda del Señor, las piedras las podemos remover. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, amados, ¿cuántas piedras se nos han atravesado? ¿Cuántas piedras? Quiero hablarte entonces de alguna de ellas. Algunas piedras que encontré mientras estaba meditando y orando, y quiero que meditemos en alguna de ellas. Quiero hablar de 4 piedras. Primera piedra, la piedra de las excusas.
¿Cuál es la primera piedra? Las excusas. ¡Wow! ¡Qué piedra tan grande cuando el Señor nos da un reto o cuando la vida nos muestra un reto! Mostramos las excusas. Fue lo que hizo Marta. Y ella, ¿para qué la quitamos? No es necesario, Señor. Y a veces nosotros colocamos excusas para todo lo que vamos a hacer. La excusa puede ser el tiempo. La excusa puede ser no tengo tiempo. La excusa no tengo la edad. La excusa no tengo la fuerza. No tengo el recurso, no tengo la capacidad, no tengo el título, no tengo el llamado. ¿Cuántas excusas nosotros le colocamos al Señor cuando el Señor nos hace ver algo, nos coloca algo en el corazón? Y en vez de ver las excusas, me encanta la siguiente palabra para que usted después lo lleven en la mente. Hay que buscar las opciones y las alternativas. ¿Qué debemos buscar? Opciones y alternativas. Digan conmigo, opciones. No, dígalo fuerte, ayúdenme a predicar, diga opciones. Diga conmigo, alternativas. No miremos las excusas, miremos las alternativas. Yo no sé cómo los hombres que están ahí quitan la piedra, no sé, a veces lo leemos muy rápido, yo siempre digo, a veces leemos muy rápido un texto, pero detengámonos. De pronto se pusieron de acuerdo dos, tres, bueno, ¿qué hacemos? ¿La empujamos? Ustedes para allá, ¿cómo hacemos? Tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que dejar las excusas, porque el Señor Jesucristo, ahí yo me imagino ahí parado, esperando, bueno, yo de aquí no hago nada hasta que la piedra la mueva. Y a veces nosotros queremos que Dios haga todo, y Dios no lo puede hacer todo. Él, si lo desea, lo hace. No uno puede que no pueda, sino uno puede en el sentido de que Él espera que tú y yo hagamos lo que debemos hacer. ¿Aló? Quiero aprender más de la palabra, quiero saber más de la palabra. Pues hay que dedicarle horas a leer, hay que buscar una metodología, hay que hacer lo que estás viniendo, lo que estás haciendo, viniendo a escuchar la palabra. Quiero tocar un instrumento. ¿Usted cuando aprendió a tocar fue de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Mi hijo que también está ahí, no fue de la noche, no dijo hoy quiero tocar piano, por lo tanto, unción de piano, venga a mí. No, amado, no es así. Tuvimos que quitar excusas, tuvimos que remover esa piedra, tuvimos que remover aquello que no nos deja avanzar. ¿Sabe? A veces nosotros colocamos las excusas por las decepciones que tuvimos anteriormente. Hay hombres o mujeres que dicen, no me vuelvo a enamorar. ¿Lo has escuchado? Porque alguien le decepcionó. No sirvo para estudiar, perdí 3 veces matemáticas, o ciencias, o inglés. No sirvo para eso. Y entonces una decepción lo hace provocar una excusa. Y esa excusa lo inhabilita para el milagro. Esa excusa lo inhabilita para que el Señor Jesucristo diga, Lázaro, ven fuera. Es decir, para que el Señor diga, economía, ven fuera. Sanidad, ven fuera. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Restauración, ven fuera. Primera piedra, la excusa. No nos enredemos con las excusas. Hora de buscar soluciones. Cuando hablaba la iglesia del liderazgo, yo le decía, busquemos opciones. Busquemos opciones para cuando hay un reto, no la excusa. Y si tú vienes, esto lo aprendí de un pastor en una ocasión, él decía, si usted viene con un problema, tráigame de una vez 2 soluciones. Porque no es tráigame el problema y sentémonos a llorar en el problema, no. Si usted tiene un problema, mínimo 2 soluciones. Eso nos hizo obligarnos a pensar, a orar, Señor, a buscar alternativas, no excusas. Siguiente piedra, amados, porque quiero que todas las 4 la podamos ver en esta hermosa noche. La segunda piedra, wow, esta piedra muy común. ¿Cómo se llama? Pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Tremendo. La piedra del pecado. La piedra de lo que no le agrada a Dios nos inhabilita para ver la mano de Dios. Dios nos ama. Dios te ama, pero Él no ama al pecado. Y podemos decir, Dios me ama, Dios es muy lindo. Lo decía el pastor el domingo, los que estuvieron de pronto en la predicación del domingo, que el Señor es un Dios amoroso, sí es cierto, pero Él no va a patrocinar el pecado. El patrocinador de mi milagro no va a ser el pecado. No podemos abusar, pero el Señor es un Dios de gracia, sí.
Él vino a borrar tu pecado. Él vino a que ese pecado sea quitado. Pero acordémonos de una mujer que practicaba el adulterio. Acordémonos de ella, que unos sinvergüenzas la trajeron casi que desnuda. Yo me imagino desnuda. Ahora hago un paréntesis. ¿Dónde estaba el hombre que se estaba acostando con ella? Claro, la sacaron a ella de excusa, la mandaron a ella, como dicen en mi país, de cañón allí. Y casi que desnuda ahí. Todos listos a tirar la piedra, a apedrearla. Vamos a ver qué dice el maestro. Vamos a ver qué es lo que el maestro responde. Porque así estaban los que estaban alrededor. Así están afuera muchos, esperando a ver cómo accionamos, qué decimos, cómo reaccionamos frente a algo. Y cuando estaba allí, simplemente el Señor Jesucristo, tan lindo, tan decente, Él no levantaba su mirada. Él estaba en la arena porque sabía que estaba medio desnuda. Él no quería verla. Él estaba en la arena. Muchos hablan de los escritos que Él hacía. Él tan solamente dijo: que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno de estos sinvergüenzas, que yo me quiero imaginar que el que estaba acostado con ella estaba ahí con la piedra también aprovechando, tuvieron que irse. Y cuando ella queda sola, el Señor la restaura, la levanta. Vete y no peques más. No peques más. Ella no le dijo: tranquila, te amo, ve y sigue el adulterio, tranquila, te salvé de esta pedreada, tranquila, te salvo de otra. No. Él le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? No los veo. Yo tampoco te acuso, pero una cosa sí te digo: vete y no. El pecado, amados, se vuelve en nosotros como los dictadores que tenemos en la tierra. En Cuba hay un dictador, ¿lo conocen? Allá en Cuba hay la dictadura. Así es el pecado, que quiere que nosotros nos volvamos esclavos, como está la imagen, esclavos del pecado. ¿Sabes que a veces nosotros nos deleitamos tanto del pecado, nos gusta tanto? Hay personas que a veces ven el pecado, saben que está mal, saben que se están enredando en el pecado, pero no, es que me gusta tanto, no lo quiero soltar. Es una piedra. Uno puede decir que no, pero no les conozco a ustedes, pero de pronto hemos atravesado esa situación donde hemos consentido tanto el pecado, se ha vuelto nuestro gran amigo, nuestro aliado, que ya parece ahí uno de nosotros más, y no nos damos cuenta que es un cáncer que nos puede destruir el propósito. Es más, nos va a destruir el propósito, porque en cualquier momento ese pecado sale a la luz y no nos va a dejar ver las opciones que tenemos, y no vamos a poder avanzar. Aleluya. ¿Sabes? Si alguien de pronto, en cada piedra que voy mencionando, el Señor te va hablando, el Señor nos va direccionando. Si ese pecado, si esa piedra está en nosotros, es hora de hacer lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo la capacidad de que él entró en sí. Cuando estaba allí, si usted lo ha leído, estaba con los cerdos. Anheló comer la comida de cerdos, no la comió, lo anheló. Él dijo: qué hambre, pero él dijo: no, volvió en sí, dice la palabra, volvió en sí, recordó: en la casa de mi padre tengo comida, en la casa de mi padre me están esperando. Pero él volvió en sí. Y la palabra de Dios me enseña que cuando llegó, el Padre lo abrazó, no lo criticó. Lo mismo que hace el Señor Jesucristo. Él no nos critica, pero Él nos pide la limpieza, que nos restaure, la santidad. Alguien dígame algo, por favor. Amén. Aleluya. Es hora de renunciar, es hora de cesar y desistir. Me gusta esa palabra que apunté aquí. Estas dos palabras: cese y desista. Se dicen a veces en algunas leyes o en los ejércitos: cese y desista de lo que está haciendo. Cese y desista, se le dice al soldado. Cese y desista, da la orden la persona pública que está frente a algún mandato. Hoy el Señor te dice: cese y desista de ese pecado, llámese como se llame. Creo que el pecado no tiene mucho por qué explicar. Pecado es simplemente hacer lo que a Dios no le agrada. Inclusive, te voy a botar una bomba. Inclusive, amados, ¿saben qué dice la palabra? Que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, se te es contado. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, cuando yo sé hacer lo que debo hacer en este propósito eterno y no lo hago,
Estamos atentando contra ese propósito. Ahora, hablando de pecado, encontré algo que quiero leer. Quiero dejarlo y que la Escritura sea la que nos hable. Mira lo que dice el libro de Proverbios, hablando de ello. En el libro de Proverbios dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Iglesia, preocupémonos por saber que no le agrada a Dios, y no al mundo, no al amigo, no por quedar bien con el amigo. ¿Sabe? A veces queremos más agradar al amigo y al sistema. Ahí está la citática, leo el resto. A veces nos preocupamos más por agradarle al amigo, al sistema, que a Dios. Y no preguntamos qué es lo que aborrece Dios. Hoy en día tenemos una guerra contra los principios divinos. Tenemos una guerra como nunca antes. Estamos viendo lo que dice la palabra: a lo bueno llamaremos malo, y a lo malo llamaremos bueno. ¿Te quieres practicar un aborto? Bien, barato, te lo hago, sencillo. ¿Quieres cambiarte de sexo? Tranquilo. ¿Cuál es el problema? Aquí te lo cambiamos. ¿Aló? Pero si me paro en el parque a predicar de Jesucristo, estás haciendo escándalo. Estás interrumpiendo nuestra paz. Llamen a la policía y tómenlo preso. No sé si en España esté sucediendo, pero ya hay países donde sí al aborto, sí al pecado, pero no a que nos paremos en una plaza pública a predicar de Cristo. Iglesia, la guerra que viene en estos últimos tiempos, mírame acá, será una guerra de leyes. Las leyes que se quieren aprobar para llamar al pecado bueno. Pero te tengo una buena noticia: el Señor ha abierto y está trayendo un despertar después de la pandemia, después de todo lo que sucedió, de que la iglesia debe tomar sus armas espirituales y vamos a entrar, escúchame, en una década de bendición y de avivamiento. Pero Él no va a hacer lo que tenemos que hacer. Él no va a quitar ese pecado, tú lo tienes que quitar, y tú eres el que tienes que ir a hablar a otros, como lo estoy haciendo aquí. Tú vas a otro y le hablas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que entonces aborrece el Señor? ¿Qué aborrece, amados? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Tremendo, ¿no? Hay gente que le encanta la maldad, que se sacia con ella. Verso 19: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y ahí pudiéramos seguir hablando de la maldad y el pecado. Entonces, quitemos nuestra piedra. Esta máxima, para que la apuntemos también, como dijo el pastor David, me gustó, para que la pongamos en el estado de WhatsApp. Esta, para que la tengamos en cuenta. Dios está dispuesto a hacer lo que tú no puedes hacer, no lo que tú no quieres hacer. Te lo voy a volver a repetir. Dios está dispuesto a hacer lo que tú no puedes hacer, no lo que tú no quieres hacer. Es que es tan lindo ese pecado, es tan lindo. Sí me están entendiendo. Aleluya. Tercera piedra, esto se pone interesante. Tercera piedra, amados: la boca. La boca. ¿Saben que debemos de nosotros quitar el mal hablar? No el mal aliento, eso es con cepillarse los dientes, ¿no? El mal hablar. Continuamente con mi esposa trabajamos en esto y con los niños de hablemos bien, hablemos bien. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá. ¿Qué decimos frente a una situación? ¿Qué decimos cuando hay caos? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿De muerte o de vida? ¿Qué decimos cuando nuestro hijo no está haciendo lo correcto? ¿Lo trato mal? ¿Saben? Nosotros nos atamos con los dichos de nuestros labios, también lo dice la palabra.
Te lo voy a explicar. Es una cuestión de legalidad, porque el reino se mueve por legalidad. Digan conmigo, legalidad. Cuando tú y yo decimos una palabra, el enemigo está también pendiente a ver qué decimos, para cuando vengamos a la oración, él acusarnos ante el trono. Te lo explico. Si tú estás pasando por una situación económica apretada, y efectivamente es apretada, y alguien te pregunta, ¿cómo te va? Mal, arruinado, vuelto nada, estoy mal, grave, no sirvo. Ahí está el enemigo. Abrió una puerta para que él se deleite y haga contigo malabares. Y cuando tú vengas, Señor, ayúdame. Señor, pasé la hoja de vida. Señor, ayúdame. Ahí está el enemigo. Dios, aquí está este hombre o esta mujer orando por negocio, pero te vengo a presentar lo que dijo el lunes, martes, miércoles, jueves. Lo único que habló fue de ruina, de miseria, que no sirve, que qué país tan malo, qué gobernante es tan malo. Este tipo habla mal. Y ahí aprendí algo, amados, que lo que nosotros hablamos puede detener la bendición de Dios. Y esto me impactó cuando, estudiando un poco, leyendo un poco, supe de un pastor que tenía un hijo, y este hijo estaba descarriado y llevaba 2 años descarriado. ¿Cuántos años? 2 años. Y él oraba por su hijo, y él oraba por su hijo, y a los 2 años, orando, el Espíritu Santo vino y se le presentó a él, le habló a este hombre. Él era un pastor, es un pastor, y le dijo: Señor, mi hijo, ayúdame con mi hijo. Y el Espíritu Santo le hizo ver algo. ¿Qué has hablado de ese hijo durante estos 2 años? Y enseguida le colocó como un video para que él recordara lo que él decía cuando hablaba con su esposa. No, yo no entiendo, voy a inventarme, Michael, yo no entiendo a Michael, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué Michael nos hizo esto? ¿Por qué Michael el alcohol? ¿Por qué Michael las drogas? ¿Por qué Michael las mujeres? Y Michael arriba, y Michael para abajo. Pero cuando estábamos orando, Señor, bendice a Michael. Y entonces el Espíritu Santo le hizo ver: así no se puede actuar, así no vas a ver la bendición. Y le dijo entonces: Señor, ¿qué hago? Llevo 2 años, entonces, entre orando y maldiciéndolo. Sí, llevas 2 años entre orando y maldiciendo, orando y maldiciendo, orando y maldiciendo, orando y maldiciendo. ¿Qué hago? Y él enseñó algo, y quiero enseñarles algo en esta preciosa noche. Él dijo: pide perdón a Dios, o pide perdón, párate como intercesor. Pide perdón primero por lo que tú has hablado. Eso lo podemos hacer hoy. Pide perdón por lo que yo he hablado, por mis malas palabras. A veces hablamos mal contra otros, a veces hablamos mal de nosotros mismos. Repito, yo no sirvo, yo no tengo, yo no valgo, bueno para nada. A veces hablamos de otra persona o en medio de la circunstancia. No, estoy de pronto, no sé, se me viene a la mente, estoy frente al horno y estoy ahí en el horno. Esto ya se va a dañar, esto está podrido. Amado, yo estoy lanzando palabras en mi casa de maldición. Qué casa tan fea, qué muebles tan feos. Uy, qué desgracia la mía. ¿Alguien me está entendiendo? Tremendo. Y entonces el Señor le colocó esa tarea, y es: pide perdón por lo que tú has hablado de tu hijo. Número 2, ahora pide perdón como si tú fueras Michael, y pide perdón por el pecado de tu hijo. Ahora, ese es el caso si estoy orando por alguien. Si eres tú la persona involucrada, digámosle al Señor en esta noche, ahorita que oramos: perdóname por hablar mal de mi economía, de mi cuerpo. No, yo tengo un dolor por aquí, mínimo cáncer me va a dar, porque mi mamá murió de cáncer. Mínimo me da leucemia. ¿Alguien me está entendiendo? Y somos nosotros los que lanzamos maldición en vez de bendición. La muerte, me encanta, la muerte y la vida, ¿qué dice ahí? Están en el poder de la lengua.
El que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo hablo cuando estoy frente a la comida? ¿Qué digo de la comida? ¿Doy gracias a Dios o maldigo la comida? ¿Cómo hablo cuando estoy frente a los amigos? ¿Qué digo de mi barrio? ¿Qué digo de mi trabajo? ¿Qué digo de mi sitio? ¿Qué digo de la iglesia de Chivas? ¡Aló! Ay, pero si fuera más grande. Ay, pero si el aire acondicionado fuera más, no sé, más frío, más calor. Ay, pero si las paredes fueran verdes. La lengua es algo que tenemos que controlar, me incluyo, tenemos que controlar muchísimo. Continuamente le digo a mi esposa, a mis hijos, debemos analizar cada palabra que vamos a decir. Está jugando el niño y no se ha caído. ¡Ay! Se cayó mínimo o se va a caer. No, pero apenas ni ha empezado y ya lo estoy maldiciendo. Número 4, el tiempo avanza. Otra piedra que debemos de quitar. La piedra de la incredulidad, para terminar con esto. La piedra de la incredulidad. Recuerda cómo iniciamos. Quitad la piedra. El Señor no va a quitar la piedra que tú y yo debemos quitar. La incredulidad es algo que nos inhabilita también para poder ver la gloria de Dios. Marcos capítulo 11 verso 23 dice la palabra: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. Creemos, debemos de creer que si el Señor nos da una promesa, debemos caminar, accionar, pero debemos de creer. La fe, repito, me encanta hablar de la fe. No anules tu fe con tus acciones. No anules tu fe con tus acciones. Comienza con lo que tienes y Dios añadirá lo que te hace falta. Lo voy a volver a repetir. Comienza con lo que tienes y Dios añadirá lo que te hace falta. Acción. Hoy el mensaje, recuerda, quitemos la piedra. La incredulidad no me deja avanzar. La incredulidad, a veces nosotros cuestionamos mucho cuando Dios nos dice algo o cuando estamos frente a una situación difícil, cuestionamos mucho, nos desesperamos. Cuando David estuvo frente al Goliat, me encanta, otro día predicamos de ello. Los hombres que estaban allí en el campamento casi que idolatraban a Goliat, alaban más de Goliat que de Dios. Cuando llegó David, habló creo que 8 o 9 veces de Dios, mencionaba a Dios, a Dios, a Dios. Y él dijo, lo puedo vencer. El cómo, no sé. Y me dijo que mientras iba hablando iba pensando, ¿qué hago? Opciones. Piedras. Tengo una onda, una piedra. Y tomó 5, porque él dijo, por si fallo tengo varias. Pero él accionó, él creyó que él podía hacer. Y cuando estaba ahí, soltó palabras de bendición. Él dijo, este día tu cabeza ha sido entregado en mis manos. No lo había matado. El Señor te entregará en mis manos. Digo, el Señor, diga conmigo, el Señor. Dígalo fuerte, el Señor. El Señor. Él no dijo, yo con mi habilidad, con mi puntería te voy. No. El Señor te entregará en mis manos. ¿Por qué? Porque él creía. Y él tomó la piedra, la lanza, lo derriba, va corriendo hacia él, quita la espada y le quita la cabeza, levanta la cabeza y le muestra, ¡ey! Aquí está el que ustedes pensaban que nos iba a ganar. Es hora que nosotros hagamos lo mismo, con nuestra fe, levantar ese problema llamado enfermedad, crisis, ruina, depresión. ¡Ey! Satanás, con que querían destruirme con esto, aquí está, toma, porque yo voy a avanzar. Alguien dígame amén en esta preciosa noche. Aleluya. Noé creyó. Vamos a cerrar, o si no sigo hablando aquí de varios personajes. Noé creyó en fe.
El Señor le dice, construye un arca que va a llover. ¿Sabe cuántas veces había llovido donde él estaba? Nunca, ni una. ¿Usted se imagina esa locura? Es que por eso a veces hay que detenernos para analizar un poco. Le dice a Noé, va a llover, construyeme un arca. Pero, ¿lluvia? ¿Agua? ¿De dónde? Pero Noé, ¿qué hizo? Caminó y empezó a construir. Se dice que duró entre 80 a 100 años construyendo un arca. ¿Ustedes se imaginan? 80 a 100 años sin ver lluvia y seguir creyéndole. Y la gente, este tipo tan loco, que es que llover. Y denle corte y corte madera. Pero cuando llega el tiempo de la lluvia, ahí sí todos querían entrar al arca, pero ya era muy tarde. Solamente él y los que estaban con él creyeron. Aleluya. No sé cuántos van a creer más en el poder del Señor Jesucristo en esta noche.